abordar ciertos aspectos claves del proceso, tipo la acción, la jurisdicción y el proceso en sí. Entonces, ¿quieres saber por qué parte han comenzado, o qué parte han abordado o hasta qué parte han llegado también? No sé si alguien lo pudiera comentar a la final en el chat o encender el micrófono y manifestarlo para poder puntualizar esos temas en todo caso. Sí, o sea, lógicamente hemos empezado viendo los temas de definición de derecho procesal, las características, métodos alternativos de resolución en conflictos, la cosa juzgada, juicio, instancia, demanda y todos los demás actos propositivos. Los Ya, autos, hemos visto también, últimamente vimos la citación. ya, en todo caso, la situación, eso están, todos están viendo con el doctor Alaba, ¿verdad? Yo sí. Ya. Este, denme un ratito para... Ay. A ver, miren, lo importante, otra cuestión, ¿qué libro están utilizando con el doctor en este momento? Porque él siempre da un libro PDF como guía o referencia para poder abordar la materia. Bueno, ya. A ver, en todo caso, han sabido ver lo que es derecho procesal. También me dijeron que, a ver, citación, autos, supongo que en todo caso también serán providencias. Eh, ¿Qué más se aborda en este tema? Este método alternos de resolución métodos de resolución de conflictos. Y así el proceso. Ya, más que nada. A ver. eh, el derecho procesal tiene su origen en la controversia, ¿verdad? Ya, la controversia es la que nos da paso como un mecanismo para poder hacer efectivos los derechos que están, las instituciones que están reconocidas por el ordenamiento jurídico. Cómo cobrar un título, cómo cobrar un contrato, cómo procesar a un supuesto delincuente, etc. En todo caso, el derecho procesal viene, antes se lo configuraba como varias teorías, ¿verdad? Antes se veía el derecho procesal como una norma adjetiva que calificaba a la norma material o la norma sustantiva, ¿ya? Hoy en día vemos que el derecho procesal es una entidad, o mejor dicho, una parte del derecho independiente, es autónoma, no necesita de otras ramas del derecho para existir. Y su base se encuentra en lo que es el derecho de acción. El derecho de acción ciudadano para poder acudir a una instancia judicial y que el problema que ha presentado ante el juzgador le sea concedido una solución. Ya. Eh, el conflicto. El conflicto, para entenderlo como una suma o el choque de dos cosas, de una pretensión y una resistencia. ¿Ya? La pretensión es aquello que va a pedir la persona que acude al órgano jurisdiccional y la resistencia es aquella defensa que va a ejercer la persona que se opone o la persona a la que están demandando o la persona a la que están denunciando. ¿Ya? Ese choque genera, genera el conflicto. Pero el proceso judicial no vela por cualquier tipo de conflicto, sino por un tipo de conflicto específico, que es el conflicto entre dos personas de intereses que tengan relevancia jurídica, o sea, que el tema a tratarse tenga una relevancia que esté protegido por el ordenamiento jurídico. Uno no puede ir a pelear, no sé, porque, no sé, eh,
un amigo lo ha traicionado o cosas así. No, uno tiene que ir por algo que esté reconocido por el ordenamiento jurídico, como el cobro de un contrato, el incumplimiento de un contrato, eh, u otras faltas, faltas a los deberes, del cometimiento de un delito, etcétera. Ya. Eso, esta cuestión es lo que va a originar el proceso, pero tenemos que diferenciarlo también de la cuestión del procedimiento. El procedimiento tenemos que ver que por una parte el proceso es el conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica, mientras que mira, mientras que el procedimiento es simplemente un conjunto de pasos, un conjunto de actos concadenados para realizar algo. Ya. Ahora, la existencia del proceso viene a generar otras instituciones, como el litigio. Ya, me imagino que el doctor debe haber abordado esas diferencias entre proceso, procedimiento y litigio, diciendo que el proceso es esa resistencia, ese choque entre una pretensión y una resistencia, pero que el litigio es algo más allá, es cuando se crea o existe una controversia sobre los hechos que se están discutiendo. Ya. Porque uno puede decir, bueno, yo, no sé, yo quiero cobrar un contrato porque no lo han cumplido y la otra persona dice, sí, no lo he cumplido, pero, pero se puede oponer de otra forma diciendo como, por ejemplo, el préstamo era a 2 años y solamente ha pasado uno. Entonces, no hay una discusión sobre los hechos. La cuestión que se está discutiendo son meramente las pretensiones, diciendo, yo reconozco que firmé el contrato, yo reconozco que le debo a la persona, y eso, lo que no reconozco es que rechazo la pretensión de él, que es cobrarme. Y como no quiero que esta persona me cobre, yo pongo esa excepción diciendo, todavía no es momento para que él me cobre. Ya. O sea, no todo litigio, no todo proceso va a tener un litigio, pero todo litigio va a estar definitivamente involucrado en un proceso judicial. Ahora, el litigio y el proceso son conceptos jurídicos. A ver, claro, el proceso y el litigio son conceptos jurídicos, mientras que el conflicto es un concepto extrajurídico, social, por así decirlo. Porque se puede presentar de cualquier manera. Una persona puede discutir por cualquier tema, ¿ya? Entonces, por eso es extrajurídico. Una vez que pasa del plano de la realidad material al plano procesal o al plano judicial, que en este caso sería, se convierte en una cuestión de relevancia jurídica y se convierte en una cuestión netamente procesal, la cual puede derivar o no en un litigio. Ahora, el proceso judicial es la forma ordinaria en la cual se resuelven las controversias, por la cual se resuelven las controversias, pero no es la única. Las controversias se pueden resolver o se pueden disolver de diferentes maneras, como son el acuerdo entre las partes a través de, por ejemplo, un acto transaccional, un acuerdo con la intervención de un tercero, como es la mediación, un, cuando las partes se ponen de acuerdo para darle la facultad a un tercero para que resuelva, que puede ser esta cuestión de los árbitros, la justicia arbitral, o simplemente la justicia ordinaria, que es la tradicional que conocemos, que es acudir ante un juez y que él resuelve. Ahora, estas cuestiones o estas formas de solución se conocen como los métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos. Los autocompositivos se denominan de esta forma porque no necesitan de la intervención de un tercero para para poder resolver o para poder disolver el conflicto. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, puede resolver o disolver el conflicto cuando, digamos, presento la demanda. Y al presentar la demanda yo digo que tal persona me debe o tal persona es inquilino en mi casa y quiero que salga. ¿Ya? Y la otra persona responde diciendo, está bien, sí le debo y voy a salir de la casa. En este caso se está allanando a la pretensión que es que la persona salga de la casa. Ya no existe conflicto, porque el conflicto o el proceso en sí es origen de una pretensión y una resistencia. Si no existe la resistencia, existe un allanamiento. Ya. Pero así también como puede ser que una parte ceda, de la parte demandada ceda, puede ser que la parte actora ceda también. Y en ese caso podríamos hablar de un desistimiento. La persona que interpuso la acción, que interpuso la demanda, ya no quiere seguir con esa causa
y el conflicto se termina porque ya no existe una pretensión. Y la otra cuestión de las autocompositivas también es cuando estas partes llegan a un acuerdo en el que hacen sendas renuncias recíprocas, que es mm, más bien el concepto de la transacción. El concepto de la transacción entendido como un acuerdo en que va a terminar un conflicto existente o evitar un conflicto futuro o un proceso futuro. Ya. Eh, no sé si alguien tenga alguna duda sobre este tema hasta ahora. Digamos también, la justicia arbitral y la justicia ordinaria vienen a partir de la intervención de un tercero, así que no necesariamente van a estar concebidas en lo que es el esquema autocompositivo. ¿Ya? Eh, Según yo, ese es el abordar los métodos de solución y la cuestión del proceso, pero no sé qué más hayan podido abordar en la clase y algunas dudas que les haya dejado también la clase en sí. ¿Ya? Porque el tema, o sea, si bien se presta para hablar mucho, no es tan complicado como para extenderse, así que no sé si alguien tenga preguntas concretas sobre el tema, algunas dudas que hayan tenido en clase. Disculpa, ¿puedes definir qué son los autos y las providencias? Ya, a ver, aunque es bastante adelantado eso de ahí, dentro del proceso existen diferentes tipos de actividades, ya. El juez conoce la demanda y qué tiene que hacer para que se inicie el proceso, ya. El juez tiene que calificar la demanda y ver si la demanda cumple con ciertos requisitos de la ley, ya. Y con eso le da paso a trámite a la demanda y inicia el procedimiento, ya. El juez, así como por ejemplo, digamos, el presidente de la República emite decretos, la Asamblea emite leyes, los jueces tienen sus propios actos. Estos actos son las denominadas providencias, que son los medios a través de los cuales el juez manifiesta su voluntad dentro del proceso. Y existen dos tipos de providencias. Las providencias, los autos de sustanciación y los autos, a ver, unos son los autos de sustanciación y Interlocutorios. los autos interlocutorios. Los autos interlocutorios sirven para resolver el fondo, ¿ya? Pero los autos de sustanciación son de mero trámite. Por ejemplo, no sé cómo la calificación de la demanda. Tú me pusiste, digamos, la demanda tiene 12 ítems, que tienes que presentar los nombres, que tienes que presentar las pruebas, que tienes que presentar los hechos, que tienes que presentar los fundamentos de derecho, etcétera. Ya el juez va a calificar eso como un checklist. Y ese auto sería un auto interlocutorio, ¿ya? Porque, o sea, por la importancia que tiene, no es un auto de mero trámite, no es un auto de impulso, es un auto que te va a calificar y que va a dar inicio al proceso, ¿ya? Sin embargo, a lo largo del proceso judicial, van a haber cuestiones que el juez no necesite motivar, que el juez no necesite examinar para poder concederte algo. Como por ejemplo, yo no sé si alguien tenga idea de lo que es un desglose, por ejemplo. Ya. Mm, un desglose es una actividad que se realiza mediante la cual tú al momento de mandar adjuntas las pruebas, ¿ya? Y cuando quieres, eh, por ejemplo, ya tú hiciste tu audiencia y quieres recuperar esos documentos originales, tú dices al secretario del juzgado, le dices que por favor te emite unas copias certificadas y las copias certificadas se quedan dentro del proceso y a ti te entregan los originales. Eso de ahí, o sea, cuando tú le pides al juez, señor juez, por favor, concédame el desglose, el juez no tiene que hacer ningún examen, o sea, jurídico, analizar la situación de fondo, no va a resolver sobre la deuda, no va a resolver sobre nada. Lo único que va a hacer es manifestarse y decir, concédase lo que la parte procesal está pidiendo. O sea, es un auto de mera sustanciación, o sea, de mero trámite, los autos de sustanciación. Ahora, este, las otras, la otra manera de expresar, manifestar su voluntad el juez a través de una providencia es la sentencia, ¿ya?
La sentencia resuelve el asunto de fondo y resuelve todo el asunto, pero los autos interlocutorios pueden resolver el asunto de fondo, pero tal vez no en su totalidad, ¿ya? Porque no es el caso que le dieron a conocer al juez. Como por ejemplo, ustedes demandan a alguien porque les debe dinero y, no sé, en la mitad del proceso se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ya le voy a dar 2 años más para que me pague. Entonces, ese acuerdo lo ingresan al proceso y el juez califica y dice, doy por terminado o doy por archivo este proceso, dado que las partes han llegado a un acuerdo, y ya, con eso se termina el proceso en esa situación. Ya no habría que reclamar, digamos, por el contrato de préstamo, sino a la final tendrían que reclamar por el incumplimiento del acuerdo que se celebró y que el juez lo transcribió en un auto interlocutorio. Ya. Eh, no sé si quede un poco más claro la relevancia que tiene o la diferencia que tiene el auto interlocutorio con el auto de sustanciación. El auto de sustanciación es algo, por decirlo así, escueto, ya. Simplemente son 3 líneas, ya. El juez no tiene que motivar, el juez no tiene que hacer nada. En cambio, en los autos interlocutorios, en la sentencia, ustedes saben, existen estos deberes de motivación, por qué el juez decide de tal manera, tiene que ver con el asunto principal del problema, se analiza, no sé, que la parte A tiene una deuda de 10.000 y ha pagado 5.000, entonces el juez tiene que reconocer eso en autos, de que la deuda entonces ya no es la misma, entonces se está tocando el tema principal. ¿Alguna otra duda sobre este tema también? No sé. Déjenme poner... No sé, o sea, han visto la parte de providencias, pero no sé si la vieron tangencialmente o si realmente la llegaron a examinar a profundidad. Pero si vieron ese tipo de cosas, no sé si ya vieron lo que es competencia y jurisdicción. Solo hemos visto las bases nada más. Es que jurisdicción y competencia es algo principal dentro de la introducción al proceso. Entonces, o sea, sí me parece raro porque, por ejemplo, competencia, digamos, para ir por orden, está en el artículo 26 y las providencias están, no sé, como en el artículo... Sí lo hemos visto, pero no me acuerdo muy bien. ¿Podrías retroalimentar? Mira, ¿qué es lo que le permite al juez decidir? Ya. Por ejemplo, los jueces tienen una facultad que los hace diferente del resto de personas. Ellos están capacitados para solucionar los problemas. Esta facultad se denomina jurisdicción. La jurisdicción es un poder de ver. Es un poder porque es una facultad que tiene esta persona encargada de emitir una sentencia, pero también es un deber porque está en o sea, no puede excusarse, no puede decir yo no sé sobre ese tema, no hay una solución sobre ese tema, o sea, tiene que resolverse o sí. Ya. Eh, Sin embargo, la jurisdicción es un concepto nacional, ya, es un concepto amplio. Es decidir sobre un problema y ejecutar lo decidido, ya. Ahora, la competencia, por otra parte, es el ámbito en el cual se va a desarrollar esa jurisdicción. Los jueces no conocen todos los procesos. No es que tú le presentas a un juez penal, civil, laboral, no. O sea, tiene que tener un cierto tipo de competencia. Y no es que puedes presentar un hecho que ocurrió en Guayaquil, en Quito y así sucesivamente. No. Las cosas se ordenan y las cosas tienen grados de conocimiento. Existen jueces de primera instancia, existen jueces de segunda instancia, jueces de casación, que van a ir nivelando y van a ir a hacer como filtros, ¿ya? Para las decisiones. Existen los jueces que radican en Guayaquil, solamente conocen los problemas que suscitan en Guayaquil. Y si tienen que emitir alguna orden, solamente pueden emitir órdenes dentro de Guayaquil. Esa es la competencia territorial. La otra, de primera instancia,
la competencia es de conocer de primera mano los casos que llegan. Ya, por ejemplo, en segunda instancia, la competencia ya no es cantonal, no es en Guayaquil, sino, por ejemplo, aquí en nuestra provincia sería, él tiene la competencia de conocer todos los casos en segunda instancia de la provincia del Guayas. Y la Corte de Casación, que tiene competencia a nivel nacional. Pero incluso ese tipo de cortes tienen salas especializadas. Los jueces de lo civil ven casos civiles, los jueces penales ven casos penales, los jueces laborales ven casos laborales. Ya. Entonces, así es como uno va por así decirlo, va a poder identificar dónde presenta su acción o dónde ejerce su derecho de acción, dónde presenta su demanda y quién la va a conocer. De ahí, el tema que vendría es quiénes intervienen en el proceso. En el proceso intervienen, hay sujetos procesales, ¿verdad? Pueden intervenir las personas naturales, las personas jurídicas y las comunidades, la naturaleza, pero van a tener como que dos bandos, ¿verdad? Va a haber una parte que va a ser actor, una parte que va a ser demandado, de los sujetos también que intervienen en el proceso va a estar el juez, y pueden haber, por ejemplo, terceros interesados también en la causa. Eso creo que, esa parte de aquí no, eso creo que sea en procesal uno, pero de ahí, por ejemplo, ustedes dicen que se han saltado a la parte de la actividad procesal. Y la primera parte de la actividad procesal es la citación. Ya, la citación es el acto, digamos, para mí es el acto más importante del proceso, ya, porque va a garantizar lo más básico, la defensa. Si no hay defensa, no hay proceso. Ya. O sea, mejor dicho, si tú no le das la posibilidad de defenderse a la persona que estás demandando, no hay proceso. Y ya, aquí el típico concepto de la citación es el acto por el cual se le hace conocer al o al demandado el contenido de la demanda. Ya. La demanda es un nombre genérico, puede ser solicitud, puede ser petición, etcétera. Pero la citación no solamente radica en la demanda, sino que también, por ejemplo, estos autos de sustanciación tienen que ser notificados, ¿ya? Los autos interlocutores tienen que ser notificados. Entonces, todas esas cuestiones le permiten a la otra parte ejercer su derecho a la defensa. Por ejemplo, uno emite un escrito diciendo, no sé, ya pagué de los 10.000 que te debí, ya pagué 5.000. Entonces, el hecho de que el juez dice, agréguese el proceso, agréguese a los autos, que la persona ha consignado tal y corre ese traslado a la otra parte para que la otra parte conteste. Y la otra parte puede decir, sí, es verdad, me pagó 5.000, o decir, no, no es verdad, no me pagó 5.000 y quiero que no se reconozca eso. Ya. Y existen varios tipos de citación. No sé si alcanzaron a ver citaciones de forma desmenuzada, tipo personal, por ejemplo, hay que recalcar que dentro de la citación, que es un acto sumamente importante, las normas que van a regularlos, existe una norma primaria, que es la citación personal, que es la forma principal, y el resto son subsidiarias. Uno solamente puede citar por boletas o por medios de comunicación si no se ha podido citar de forma personal. Si no has podido citar de forma personal, puedes citar por boletas. Si no has podido citar de forma personal y por boletas, puedes citar por medios de comunicación. Siempre y cuando se haya imposibilitado en serio encontrar o identificar a la persona. ¿Qué otros temas han sabido ver también, aparte de esos? No sé si tal vez, por ejemplo, tengan dudas acerca de, típico el tema, o preguntas acerca de lo que es el arbitraje, de la mediación, eh, algún caso, si es arbitrable, si es disponible, alguna cuestión. Yo quisiera saber un poco más sobre, bueno, no un poco más, sino que no entendí muy bien la clase de normas jurídicas, los tipos de las normas jurídicas. Los tipos de las normas jurídicas. Yo no sé si está viendo con el... Es que no sé qué libro está dando, pero hay diferentes Sí, clasificaciones, sí, por sí, sí, ejemplo. yo sé cuál libro está dando. Es el ¿Qué libro? de, espera, ya le busco aquí. Es el de Sistema Procesal Garantía de la Libertad de Adolfo Alvarado Belloso. Alvarado Belloso. Mm.
Yo no sé si o sea, no sé si puedas plantearme cuáles son las clasificaciones que él plantea, porque, por ejemplo, yo O estudié sea, con él desde el inicio. las que plantea en la clase son las determinadas estáticas y dinámicas. ¿Se le congeló? Ah, ya, espera, déjame anotar. ¿Cuál otras normas también ha visto? Aparte De de ahí, las eso es solamente la que hemos visto en clase. nada más. Qué Sí. raro. A ver, mira. mm, Cuando yo estudié con él, él me dio el libro de Beatriz Quintero. Ya, es otra procesalista. Pero eh, no sé si tú puedes reconocer lo que es, por ejemplo, eh, desde fundamentos del derecho, tipo las normas materiales, las normas sustantivas, las normas adjetivas. Ya. Eh, Uno podría decir las normas materiales, las normas sustantivas, las normas estáticas, son parecidas, ya. Son instituciones del derecho que permanecen, regulan actividades, pero, o sea, actividades como regulan las relaciones jurídicas en un plano, material, más no procesal, por así decirlo, ya. Regulan lo que tú haces en el día a día, no sé, una compraventa, regulan lo que tú haces, mm, algún hecho jurídico como el nacimiento de algún hijo, la pensión alimenticia. Entonces esas cuestiones son diferentes, por ejemplo, de las normas dinámicas, de las normas de las normas supuestamente adjetivas que antes se les decía, que esas vienen a decirte cómo tú tienes que ejercer el derecho, ¿ya? Y por eso son más maleables que las otras, por así decirlo, ¿ya? Y uno si te puedes dar cuenta, hay mayor rigidez. Por ejemplo, el contrato de compraventa no ha cambiado como en 2000 años, ¿ya? Pero el procedimiento civil se ha cambiado. Y tienes ahí, por ejemplo, un conjunto de pasos. Tienes cómo se designan los jueces, cómo van a conocer las causas, cómo se va a tramitar el proceso, ya. Mientras que por la otra parte tienes cómo se celebra un contrato, y punto. Así se celebra y no va a cambiar. Eh, Aunque también existen otras clasificaciones en normas, como para tenerlo más claros, yo, o sea, al menos nosotros nos enseñó desde el punto de vista materiales procesales también, o sea, como una mezcla de ambos. Por ejemplo, el Código Civil te dice cómo se celebra el contrato de compraventa y el Código Orgánico General de Procesos te dice cómo se realiza un proceso para poder cobrar un contrato de compraventa. Ya. No un contrato de compraventa en específico, sino en general. Y tú te puedes guiar que con esos pasos tú puedes ejecutar tu contrato de compraventa. Pero, por ejemplo, existen normas materiales procesales que te dicen, el Código Civil dice, la única forma de probar un contrato de compraventa, que por ejemplo sea de más de $80, es que esté por escrito. Si no está por escrito, no existe prueba. Entonces, regula una actividad procesal, que es la actividad probatoria, porque la actividad probatoria es netamente procesal, porque uno solamente prueba dentro del proceso judicial, pero te la está poniendo dentro de un código material, que es, por ejemplo, el Código Civil, y está regulando una situación en específico. Te dice, el código de procesos reconoce la prueba documental, o sea, a través de documentos, a través de testimonios, a través de inspecciones, pero el Código Civil te dice, para probar este tipo de contrato, solamente cabe la prueba documental, no caben los otros tipos de pruebas. No puedes hacer testimonios, no puedes hacer declaraciones, nada, eso no vale. Así que solamente, digamos que solamente es un juego de palabras. Intenten no ver como esas dos cosas. Una es una norma material y otra es una norma procesal. La norma material es la estática y la norma procesal suele ser la dinámica. Eh, no sé, algún otro tema tal vez que tengan.
Sí, hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta acerca del allanamiento. ¿Ya? Sí, o sea, si puedes explicar más o menos este tema. Y también has explicado sobre el litisconsorcio. Yo veo con Salcedo, no sé. El doctor Salcedo abarca otros temas, la verdad, también. Aquí. Mm, ¿Bajo qué contexto les mencionó esta cuestión del allanamiento? O sea, se me hace raro. Sí, es la renuncia al ejercicio del derecho a la defensa, evitando así el conflicto. Eso es lo que tengo. Ah, ya. Pensé que, no, me bloqueé, pensé que hablabas de otra cosa. Ya, sí, y mira, existen diferentes soluciones para terminar un conflicto. Déjame ver si puedo proyectar mm, formas extraordinarias. Mm, Ya, mira. Aquí en este capítulo del Código General de Procesos, en el artículo 133 en adelante, se hablan de todas estas formas extraordinarias de solucionar, determinar un proceso. La forma de decir o de resolver los conflictos, por lo general, es con la sentencia dentro de un proceso judicial. Sin embargo, existen otras formas. Ya, como ya hemos visto, la conciliación, el arbitraje, la conciliación, la mediación, la transacción, son simplemente acuerdos entre las partes sobre materia que es transigible. O sea, eso es importante. Es únicamente sobre materia transigible que pone fin a un litigio o que evita un litigio futuro. ¿Ya? La conciliación es ante el juez, la mediación es ante un mediador que no es juez, sino es una entidad aparte, puede ser privada, puede ser parte de la función pública. Eh, También tenemos por otra parte la transacción que puede ser firmada por dos personas en un acuerdo privado, pero también podría ser con la intervención de un notario para dar fe, puede ser el caso. Es que, por ejemplo, dice de la transacción válidamente celebrada termina el proceso. El juez autoriza la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las dos partes. Ahora, aquí está lo primerito, el retiro de la demanda. El retiro de la demanda y el desistimiento podríamos decir que catalogan lo mismo. Aquí la única diferencia es el momento en el que lo hacen. Eh, pero, ¿en qué consistiría el retiro de la demanda y el desistimiento? En precisamente, uno sabe que el conflicto tiene que existir dos cosas. El choque entre la pretensión y la resistencia. La pretensión es querer algo, la resistencia es oponerse a eso. Entonces, si yo retiro la demanda o si yo desisto de seguir con el proceso, retiro mi pretensión, yo ya no quiero algo. Aunque la otra persona se siga oponiendo, y nada sirve que se oponga si yo ya no quiero nada. Y la otra cuestión, que es lo que ya me estás manifestando, es el allanamiento a la demanda. Por ejemplo, no sé si ya están viendo bienes y si ya les he mencionado la cuestión esta de la prescripción adquisitiva. En segundo ven personas, en tercero, creo que en tercero ven No, sí, bienes. sí, vamos bien, pero todavía no llegamos a esa parte. Todavía. Bueno, a ver, el caso es que, por ejemplo, la prescripción, digamos, tiene que configurarse varias cosas. Tú tienes no, personas, déjame ver un caso de personas. Eso es niñez. Pero bueno, creo que sería más fácil lo directo que entender. Eh, tú, eh, a ver, tú tienes un hijo, ya, y vas a pedir pensión alimenticia y demandas al padre. En todo caso, ¿cuáles son los hechos? Los hechos son que existe un hijo y que ese hijo es de los dos, ya. Entonces, él puede decir, yo firmo todos los hechos, pero no sé, me niego a pasar la pensión alimenticia porque, no sé, es mayor de 21 años. Puede existir esa resistencia, ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que tú demandas, no sé, estás terminando, no sé, en buenos términos un divorcio y la persona demanda a la otra y la otra dice, yo reconozco en todo caso la cuestión que me está demandando. O sea, yo quiero algo
y la otra persona no se opone, simplemente lo acepta. Entonces se allana la demanda y dice, bueno, yo quiero, porque este fulanito gana $1000, y como gana $1000, en todo caso me corresponden, diciendo un número cualquiera, porque existe una tabla, me corresponden $500 de pensión alimenticia. Entonces el otro lo que dice es, sí, está bien, yo gano eso y te debo $500 de pensión alimenticia. No hay nada más que resolver. El juez simplemente coge y termina el proceso ya con eso de porque a pesar de que tienen la obligación de ir al proceso judicial para ese tipo de cosas, o sea, bueno, no o la obligación de ir, pero si van, el juez tiene que resolverlo. Ya, y la persona a la final, tú no sabías que la otra persona a la final no se iba a oponer y ya, lo termina aceptando. O como por ejemplo cuando puede ser rarísimo en el caso, pero un deudor de buena fe, un deudor de palabra, que yo te demando, o sea, alguien me debe dinero y yo lo demando y le digo que me pague, porque ya se venció, no sé, el contrato de préstamo que teníamos o un pagaré, ¿ya? Y, y la persona me dice, dice ante el juez, contesta la demanda diciendo, reconozco que le debo, reconozco que firmé ese pagaré, reconozco todo y reconozco, y le voy a pagar. Ya. En todo caso, el juez lo que hace es, bueno, se acepta todo, no se trabó la litis, no hubo discusión sobre ningún hecho, todos los hechos fueron lo que yo afirmé que él me debía, él lo confirmó y simplemente pasa a dictar la resolución diciendo que se reconoce el derecho de que yo tengo, reconociendo que yo tengo el derecho a cobrarlo, ¿ya? Y una vez que yo ya tengo ese título, o sea, yo puedo ir ante, por ejemplo, no sé, ante otro juzgador o ante el mismo juzgador y decir, bueno, la persona lo reconoció, pero no me lo pagó. Sin embargo, yo ya tengo consagrado o reconocido ese derecho que tenía eso. Simplemente la persona no se opuso. Las personas pueden tener diferentes motivos para allanarse una demanda. Aunque en la práctica uno no suele ver este tipo de cosas, pero sí hay situaciones raras en las cuales a la final a la persona le conviene allanarse en vez de pelear, porque tal vez no tiene dinero para pelear o simplemente le saldría más barato reconocer el derecho que le están pidiendo. La otra cuestión, por ejemplo, también es el abandono con la cual termina el proceso, que es, por ejemplo, cuando uno falta al impulso procesal. Este abandono sí no es abandono, sino que es como una perención de la instancia. Es como que yo te doy a decir, por ejemplo, 80 días para que tú hagas lo que tengas que hacer, ¿ya? Y si tú no lo resuelves en 80 días, o sea, por ejemplo, yo te emito una providencia para que me des copias para citar, ¿ya? Eh, y tú no lo resuelves en esos 80 días, o sea, yo qué puedo entender, que no te interesa el proceso y en todo caso se termina. Y eso a la final podría ser una forma de desistimiento también, porque si tú no le das impulso, o sea, a la final no estás queriendo lograr algo. Mm. Esas son las formas de resolución, o sea, extraordinarias, por así decirlo. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre algún otro tema? ¿No tienen algún otro tema que hayan visto, algún subtema, alguna cuestión? Yo sí, es que falté, creo que justamente esa clase cuando explicaron lo de las clases de providencia. No sé si lo puedes explicar. No sé si ya lo explicaste, perdón, pero es que Sí, llegué un poco tarde. sí, ya les explico, no hay problema. A ver, Gracias. listo.
Aquí está. Compartir. Ahora, bueno. A partir del artículo 88 está lo que son las provincias judiciales. La verdad no me gusta explicar estas cosas en el código porque no es muy teórico, pero las provincias son simplemente herramientas de comunicación que tiene el juez con las partes. Es un acto de manifestación que tiene, así como el presidente se manifiesta a través de decretos, así como la asamblea se manifiesta a través de exhortos, de acuerdos, de leyes. Los jueces se manifiestan su voluntad, manifiestan su capacidad o ejercen su facultad de decidir a través de las providencias. Ya. Y por eso que dicen, los juzgadores se pronuncian y deciden a través de sentencias y autos. Las providencias son un término genérico. Así que en caso de dudas, si no saben si una cuestión es un auto de interlocutorio o un auto de sustanciación, pueden decir la providencia. Con eso también, o sea, se ahorran porque la providencia incluye ambos términos. La sentencia es la decisión del laudo del juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso, del asunto principal. El audio interlocutorio es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes y la validez del procedimiento. Tiene que ver con el tema, o sea, tiene que ver con el objeto principal, pero no son cuestiones materiales. Por ejemplo, en el auto interlocutorio, el juez no se va a pronunciar sobre el derecho que está siendo controvertido, el derecho sobre el cual existe un conflicto. No, más bien va a plantear otras cuestiones procesales, como por ejemplo el allanamiento, un acuerdo parcial, u otras cuestiones. A la final, por ejemplo, dice, usted no es competente para resolver porque descubrí que en un contrato del año, o sea, me está cobrando aquí por un contrato del año 2010, pero encontré un contrato en el 2008 en el que nosotros firmamos que todos los problemas judiciales que tuviéramos los resolveríamos no en Guayaquil, sino en Quito. Entonces, usted tiene que resolver sobre esa cuestión procesal. También otra cuestión procesal es la calificación de la demanda. Es un acto netamente procesal, no se está resolviendo sobre el fondo. Tiene que ver con el tema principal, sí, pero no se está resolviendo sobre el fondo. Como hemos visto, estas cuestiones de los pagos, o sea, no tiene que ver con el fondo de la materia, pero tiene que ver con una cuestión procesal, tipo para poder excepcionarte. ¿Ya? Una excepción previa, por ejemplo, la falta de incompetencia, o por ejemplo, tú le estás llevando a un juez un contrato de arrendamiento que tiene una cláusula arbitral, ya, un arrendamiento comercial con una cláusula arbitral, y que te dice ahí el juzgador, no, pues yo no lo puedo conocer porque la persona que debe conocerlo es un árbitro del centro que hayan designado, ¿ya? Y por otra parte, la sustanciación es la providencia de trámite para la prosecución de la causa. La providencia de trámite es simplemente el hecho de que uno, cuando inicia el trámite, tiene que pedir muchas cosas a los jueces. Tiene que pedirle copias, tiene que pedir que elabore oficios, que por favor emita órdenes hacia ciertas instituciones, hacia ciertas personas, para que realicen ciertas cosas. Todo eso para poder a la final algún día llegar a realizar la audiencia y en la audiencia realizar las pruebas y que el juez emita la sentencia. Pero tiene que emitir todo ese tipo de actos, tienen que realizarse. Entonces, como se realizan este tipo de actos, no necesitan una motivación. El juez no necesita motivar en base al artículo tal, el derecho tal, le concedo las copias a fulanito. No, o sea, no tiene que hacer eso, simplemente es como que fulanito me pidió copias y el juez dice, ordeno que se le concedan las copias. O fulanito me pidió que le oficie al registro de la propiedad la inscripción de un embargo de una casa. En todo caso, el juez lo que hace es ordeno al secretario que elabore el oficio para que el registro de la propiedad inscriba el embargo. Entonces simplemente es como que da órdenes, no resuelve nada, no tiene que motivar nada, simplemente da órdenes para tramitar la causa. Y ya, y por ejemplo, aquí diferencia el auto interlocutorio y la sentencia sí tienen que ser motivadas, así como dice en el artículo 89, toda sentencia y auto serán motivados bajo pena de nulidad. Pero aquí cuando se habla de auto se refiere al auto interlocutorio, porque el auto interlocutorio es el que, o sea, va a resolver cuestiones procesales y va a tener que analizar si hay lugar o no hay lugar para esas excepciones o esas circunstancias que se están planteando.
Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, donde usan la presencia, bla, 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 bla. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente puede ser alegada en recurso de apelación. Ya. Los contenidos en los autos tienen que tener el nombre del juez que la emite, o sea, recalcando que es la autoridad, el lugar y la fecha en la que la emite para hacer el cálculo de si era competente o no era competente. Puede ser que sea el juez civil de Guayaquil, pero puede ser que en ese momento ya estaba de vacaciones, entonces no era competente. Simplemente puede haber pasado algo y en todo caso el auto puede ser impugnado, ¿no? La identificación de las partes que intervienen en el proceso, o al menos en la parte que le está solicitando algo, ya, o que le está peticionando. Si es un auto, si es una sentencia, tendré que hacer un resumen de los hechos que le han sido planteados en las demandas, o por ejemplo, si es un auto interlocutorio, tendré que describir la situación por la cual fulanito manifiesta que existe un pacto arbitral, por ejemplo, y es que existe el contrato, así. La motivación de su decisión, el artículo tal del código tal, me dice que cuando existe un pacto arbitral, yo no puedo conocer la causa. La decisión adoptada, bueno, en este caso, por ejemplo, el pacto arbitral, me inhibo de conocer la causa, no puedo conocer este proceso. Y la firma, ya. En ningún caso será necesario relatar la causa. No hay que leerla por si acaso tampoco. Antes había que leerla, ahorita ya no. No sé si hay, pudo haber aclarado el tema de las providencias. O si necesitan, no sé, alguna de estas tres para aclarar en qué se diferencia. ¿Alguno más de ustedes? No sé si tengan alguna pregunta. Si es el caso, no sé si ya en todo caso quisieran dar por terminado, o si tienen algunas preguntas que me lo manden por interno o alguna cuestión, no sé. No sé si en todo caso, Carolina quiere intervenir en la final. ¿Ya terminaron? Ya les pregunté, o sea, en los temas que me manifestaron, creo que he abordado casi todos los temas y les hice